Buenos días, hermanos. Como siempre decimos, nos da gusto estar reunidos, juntos, pero no revueltos, como dice el dicho. Bueno, pues en esta hora voy a hablar con un título que se llama Noches de Esperanza, aunque es de día, pero vamos a hablar sobre Noches de Esperanza. Bueno, pues en la palabra del Señor hay historias sobre el Señor Jesucristo muy hermosas. Yo podría decir más hermosas que una noche llena de estrellas y despejada, más hermosas que un mar apacible y silencioso en una noche. Y podría yo también decir, hermanos, ¿quién no sintió en su corazón que ardía cuando escuchaba las historias del Señor Jesús? Porque las historias de Él son historias de salvación, historias de amor, historias de milagros. Y hermanos, esas historias parten el corazón, aunque esté muy duro como la piedra. Esas historias son sin iguales, las historias del Señor Jesucristo, lo que hace, lo que hizo y lo que seguirá haciendo en cada vida. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Vamos a ver la primera noche que marca los evangelios, en el Evangelio según San Juan. Y es la noche de protección. Y se encuentra en Juan 6, del 16 al 21, y dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Gracias a Dios por su palabra. Dice aquí, estaba oscuro, era de noche. ¿Qué pasaba? Bueno, pues dice que estaban en el mar, y el Señor Jesús aquí no dice que iba con ellos, y se levantaba un gran viento tan terrible que ya habían remado 25 o 30 estadios. Un estadio es 180 metros para nosotros. Bueno, entonces si hacemos el cálculo, ya habían remado mar adentro más de 5,000 metros, o sea, 5 kilómetros que ya llevaban a mar abierto. Y dice que tuvieron miedo, quizás no podían controlar la barca, quizás pensaban que se podían hundir, no lo sé, ¿verdad? Eso no lo dice aquí, pero lo suponemos. Cuando de repente el Señor iba hacia ellos, pero andando sobre el mar. Ellos se espantaron, por supuesto. Yo les aseguro que nunca en su vida habían visto una persona andando sobre el mar, ni nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Que ande sobre el mar, y a oscuro, y en una noche de gran viento que azotaba las olas. Imagínense, tenían demasiado miedo. Él les dijo: soy yo, no teman. Ellos pensaron que si Jesús no los acompañaba, el Señor no iba a ir hasta ellos. El Señor no iba a ir hasta ellos. Y ellos nunca pensaron que podía ayudarlos y protegerlos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús fue a buscarlos. Él ya sabía que estaban temerosos y en peligro. Sabía que estaban en dificultades.
Así es el Señor Jesús. Está al pendiente de cada uno de nosotros. Él hace lo mismo, nos busca cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades. Él nunca nos va a dejar solos. El Señor nos dice, cuando se acercan esos momentos de angustia nuestra, no teman. Esta que estoy diciendo es la noche de la protección. Cristo, como en aquella noche oscura, va con nosotros en todo tiempo. En tiempo cuando todo parece oscuro, en tiempo de peligro, en tiempo de temor, en tiempo de enfermedad. Él nos dice, ahí en Isaías dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, fuerzas para ya no tener temor, fuerzas para confiar en el Señor, porque eso es lo que a veces nos hace falta. Y luego nos dice también allí en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Se me viene a la mente ahorita esa historia tan hermosa de Eliseo y su criado. Se las voy a contar ahorita que me acuerdo. Bueno, dice la palabra del Señor que Eliseo era un profeta de Israel. Entonces dice que los de Siria estaban en guerra contra los de Israel. Entonces el rey de Siria dijo, vamos a hacerle guerra a esos israelitas. Y miren, vamos a acampar en Xochimilco. Y en Xochimilco, ahí ponemos nuestro campamento. Y cuando veamos que están los de Israel muy confiados, les llegamos ahí por Tlalpan y los vamos a derrotar. Pero, ahí está, siempre hay un pero. Pero el profeta Natán dice, va con el rey y le dice, rey, los de Siria van a llegar por tal lugar. Entonces los de Israel se preparan y atacan a los de Siria. Los de Siria huyen, por supuesto. Y eso pasó una y otra vez, hasta que dijo el rey de Siria, aquí pasa algo raro, aquí hay un espía entre nosotros. Y se levanta uno del ejército y le dice, no señor, lo que pasa es que ellos tienen un profeta y Dios les revela, su Dios de ellos les revela al profeta lo que nosotros hacemos, aunque tú digas en la cámara más secreta, el Dios de ellos les revela. Ah, dijo el rey de Siria, entonces está más fácil la cuestión, vamos a atacar al profeta para que ya no tengan profetas. Entonces el profeta se le ocurre ir a su pueblo y le dice a su criado, Giesi, vámonos al pueblo a pasar ahí unos días en oración. Y entonces se van al pueblo y su casa estaba sobre un montecito. Entonces vienen los de Siria, que ya lo tenían bien fiscalizadito al profeta, a Eliseo, y ya sabían que estaba en ese pueblo. Y van y rodean en la noche la casa de Eliseo. Todo el ejército rodea su casa. Se paran en la mañana Eliseo y su criado, y el criado va a abrir la ventana, ¿y qué ve? Al ejército rodeándolos. Y entonces va y le dice, Señor profeta, el ejército de Siria, estamos sitiados, nos van a matar. Y le dice el profeta,
no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. No tengas miedo, no estamos solos. Y entonces dice, ven Giesi, ven, voy a orar por ti para que tus ojos sean abiertos. Y entonces Eliseo empieza a orar. Padre bendito, te pido por este muchacho, ábrele sus ojos. Amén. Y entonces le dice, ahora sí ve a la ventana y asómate. Y va Giesi a la ventana y se asoma. ¡Oh! Son muchos. Están rodeando al ejército de Siria. Otro ejército de caballos y carros de fuego. Pero es mayor, es más grande. Y entonces Eliseo ora y le dice, Padre bendito, quítales la vista a todo ese ejército sirio. Y se quedaron ciegos. Y sale Eliseo y los conduce a un pueblo lejano, más lejos, y ahí los deja. Y ya cuando los dejó ahí, ya recobran la vista. ¿Y sabe cuándo volvió el rey a mandar al ejército sirio? Nunca. Gloria al Señor, ese es nuestro Dios. Nuestro enemigo es el diablo. Esos sirios es el diablo. Está ahí, lo estamos simbolizando, ¿verdad? Y ese enemigo nuestro siempre querrá meter en el corazón, en los pensamientos al cristiano, miedo, temor. Y por eso la gente tiene miedo a un temblor, tiene miedo, mete ese miedo, porque a la gente le da miedo morir, porque no sabe a dónde va a ir, por supuesto. La gente le da una enfermedad terminal y lloran y sufren, porque pueden morir. Pero ¿qué nos dice el Señor? Dice, me invocará el que tenga miedo, el que tenga temor. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los discípulos tenían miedo. Ahí en esa barca era de esperarse, porque quizá tenían miedo de morir. El viento soplaba muy fuerte. Y es cierto, hay vientos que azotan a nosotros los cristianos. Y viene la depresión, y viene la tristeza, y viene la enfermedad, y viene la incomprensión, y viene la amargura, y viene la soledad, y viene la pobreza, y viene la vejez. Pero mi hermano, mire bien, oiga bien, en todos esos momentos viene el Señor Jesucristo, y con esa voz que tiene tan tierna y tan dulce nos dice, no tengas miedo, yo soy, no temáis, glorificado sea el Señor. Con qué gusto lo recibieron esos discípulos. Viene, bueno, y yo digo, si el Señor protegió a sus discípulos, nada más a ellos por ser sus discípulos, claro que no, nos protegerá también a cada uno de nosotros los que confiamos en el Señor Jesucristo. Cuando los vientos son contrarios, cuando los vientos nos azotan, cuando sentimos que la embarcación se hunde, cuando nos sentimos solos, sin esperanza, cuando vienen las olas que amenazan, viene el Señor Jesucristo. No te dejaré, ni te desampararé. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Alabado sea nuestro Señor, alabado sea el Señor Jesucristo. Bueno, esa fue la primera noche de esperanza, la noche de la protección, ¿sí? Vamos a ver la segunda noche, la noche del fracaso, y se encuentra en Juan 21, del 1 al 11.
Juan 21 del 1 al 11. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Dídimo quiere decir gemelo, es que Tomás era gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, y otros 2 de sus discípulos. Entonces eran 7 los que salieron. Entonces habían salido a pescar. Pero, no, lo estoy leyendo ahorita que me acuerdo, ya les iba a contar la historia, mejor lo leo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ay qué hermoso, ¿verdad? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron. No, si no habían pescado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Quizás estaba en calzoncillos, ¿verdad? Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos son, yo siempre lo pongo por 50 centímetros, ¿verdad? Entonces, para hacer el cálculo más fácil a la conversión. Entonces eran 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, pero no han de haber sido chiquitos, han de haber sido grandes. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo, venid a comer. Ya comieron. Bueno, vamos a ver esta parte. Fueron a pescar, pero aquella noche no pescaron nada, por eso le llamo la noche del fracaso. Por más esfuerzo que hicieron, nada. Ahora, veamos, en los puertos donde hay embarcaciones con peces, está la gente ahí en el muelle esperando para comprar lo que necesitan, pero también los pescadores apartan luego para su familia, por supuesto, ¿verdad? Qué vergüenza han de haber sentido cuando no pescamos nada, ni un solo pez. No habían pescado nada. Qué desilusión. Iban a llegar con nada. No había alimento para la familia, no había peces para vender. Pero Jesús se les apareció. Antes de que ellos llegaran, se les aparece en la madrugada. ¿Y cómo los encuentran? Tristes, molestos, discutiendo. Mira, ya te dije que era por este lado. No, es que salimos muy temprano. No, no es cierto, es que salimos muy tarde. Discutiendo, molestos, enojados, por supuesto. Cuando viene el fracaso a nuestra vida, ¿qué hay? Hay disgusto, hay molestia y hasta decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Quizás, hermano, hermana, quizás no encuentras trabajo y te sientes de la misma manera que ellos. Ellos no habían pescado nada, pero el Señor Jesucristo se les aparece a la orilla del mar y les dice cuando ya amaneció, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ay, hermano, ellos obedecieron y la echaron. Y era tanto el peso, dice aquí en su palabra, que la red no se rompió y llegaron a la orilla. Cuando más tristes se encontraban por el fracaso de toda esa noche, aparece el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se encuentran los discípulos? Nace en el corazón de ellos la fe. La fe de ellos ya es distinta.
La tristeza se convirtió en una alegría, en un gozo. Hermanos, hermanas, jóvenes, cuando nos sentimos derrotados, fracasados, desalentados, es que estamos envueltos en una noche de fracaso. Y eso no debe ser. Recuerda, mi hermano, después de una noche de fracaso, tiene que llegar por fuerzas el amanecer de un nuevo día. Amén. Y el Señor Jesucristo está en la orilla de ese mar, esperándonos a que el corazón nazca esa esperanza, esperando que tu barca llegue junto a Jesucristo. Nuestra barca, nuestro corazón fracasado. Y te dice, y entonces el Señor les dice, ¡Ey, ey! Echen la red a la derecha. Echa tu red, mi hermano, a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? La red es tu fe. La red es tu fe. A la derecha. ¿Por qué a la derecha? ¿Por qué no les dijo ahí junto a ustedes? A la derecha. Porque a la derecha está sentado Jesucristo. Dice que a la diestra de Dios Padre. Así es que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Tu fe, tu red, tu fe, deposítala a la derecha, en el Señor Jesucristo, en nadie, ni en nada, más que en Él. Ahí en el libro de Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová, fíate de Jesucristo de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense, quizás has visto fracasar tu vida, tu negocio quizás. Has visto el fracaso en tu familia. Tu familia está dispersa, está separada. Quizás has visto tus planes fracasados. Quizás te has alejado de Dios, te has alejado de la iglesia y todo te está saliendo mal. Así es que tu vida puede estar fracasada en lo material, en lo moral, en lo espiritual. Y hermanos, ahí, ahorita, donde tú estás, hay uno que te puede sacar de la noche del fracaso que estás viviendo, ¿sí? El fracaso puede conducir al suicidio. ¿Cuántas personas hemos sabido que se suicidan porque sus negocios les salieron mal? Quizás el fracaso te lleva a robar, hasta matar, a prostituir. Hermanos, ahorita te voy a decir una cosa. Tú sabes quiénes lucharon hasta el final, así hasta el final de su vida, y nunca tuvieron victoria. Mira, te voy a decir 3 personalidades que luchan hasta el final, lucharon y luchan hasta el final y nunca alcanzaron la victoria. Te voy a decir el primero. El primero fue Goliat. ¿Te acuerdas de Goliat? Goliat peleando contra los israelitas. Él se apoyó en su fuerza, en su estatura. Dice la Biblia que medía casi 6 codos, o sea, 3 metros, por decir. 3 metros, ¿te imaginas un hombre de 3 metros? No, y el peso que tenía, su fuerza, eso. En él, Goliat se apoyó en su fuerza. Bueno, David, un muchachito, ni siquiera le dice joven, es un muchacho, 14, 15 años, todavía sin terminar de desarrollarse. Pero David se apoyó, confió en su Dios, en el Dios verdadero. Entonces, David
Imagínense, le ha de haber llegado a la cintura, a lo mejor, qué sé yo. Pero dice, David le dijo a aquel gigantón, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Jehová no salva con lanza, con espada ni con jabalina, porque de Jehová es la batalla. Amén. Y yo te venceré. Gloria a Dios. Y le lanzó una sola piedra que dio en la frente. Ese Goliat luchó hasta el final por derrotar al pueblo de Dios, pero nunca tuvo la victoria. Nunca tiene la victoria nuestro enemigo. Así. Te voy a dar el segundo personaje que luchó hasta el final y tampoco tuvo victoria. ¿Sí? El César romano, Nerón. ¿Sí? Nerón fue un hombre sanguinario. Nerón fue un hombre que quería destruir a los cristianos y el cristianismo. Llevó a los cristianos al circo romano a que se los comieran los leones que tenía ahí hambrientos. Nerón mató a su madre por consejo de su esposa. Nerón incendió una parte de Roma y acusó a los cristianos de que ellos fueran, y en castigo los mandó apresar, los ató a unos postes, los ató, les rociaron, los empaparon de brea y les prendieron fuego para alumbrar sus jardines. Era un hombre malvado, pero ¿sabe cómo acabó ese hombre? Porque estaba loco, todos lo tildaban de loco, por supuesto, pero tenían miedo del ejército tal vez. Bueno, ese hombre se levantó el pueblo romano cuando dijo, este hombre está loco de tantas cosas que hacía malvadas, era inmisericordia. Se levantó el pueblo y la turba fue hasta el palacio con palos, con lo que pudieron tener, y entraron y él se tuvo que matar. Entonces ese hombre fue un hombre que luchó hasta el final, pero no tuvo la victoria. Ahora les voy a mencionar el tercer personaje que lucha hasta el final y no tiene la victoria ni la tendrá. Satanás creyó que crucificando al Señor Jesucristo iba a triunfar. Pero mire lo que dice aquí en 1 Corintios 2. Ay, son de los versículos que me gustan porque nos da la victoria estos versículos. 1 Corintios 1, le voy a leer 2 versículos, 7 y 8. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio es una cosa oculta. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno, esa sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esos príncipes de este siglo es Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, es Satanás. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, si hubiera conocido ese misterio oculto, si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué no la conoció? Si Satanás se sabe de memoria toda esta Biblia en todos los idiomas del mundo. Porque esta palabra de Dios solamente se comprende por revelación del Espíritu Santo. Y Satanás no tiene esa revelación. Y aunque aquí dice que el Cristo tenía que ser muerto y sufriente y que todas las profecías del Señor Jesús, él no las entendió. Entonces, ¿qué pasó con esto? Su propósito. Pero lo principal que se encuentra ahí en Colosenses 2,
15, Filipenses, Colosenses 2, mire, 15, Filipenses 2:15, sí, 2:15, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús alcanzó la cruz, la victoria, su triunfo fue cuando Él derrama sangre por nosotros en la cruz. Y luego al tercer día resucita. Eso no lo comprendió Satanás, porque Satanás aconsejó a todo el pueblo de Israel, crucifícale, crucifícale. Satanás contribuyó al plan de la salvación que nosotros gozamos. Su propósito de él siempre fue destruir a la humanidad. Fue y es. Su propósito es destruir a la humanidad espiritualmente, para que nosotros, yo pienso, para que nosotros le hagamos compañía en el infierno, pero le salió mal el plan, porque cuando aceptamos a Jesucristo por medio de la fe, lo vencemos a Él, vencemos al enemigo número 1 de nuestra alma, hermanos. Por eso, ahí esos 2 versículos que leí, es el triunfo de Cristo, el triunfo del Señor es nuestro triunfo. Hermano, ¿te fijas, mi hermano? Para los discípulos, la noche del fracaso se convirtió en un amanecer de victoria. Alabado sea el Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, hermanos. Gócese, alabe al Señor, alábelo, alábelo. Aquí mis hermanos que están aquí conmigo, mi hermana Adriana, alábelo, alábelo, alábelo. Somos en Cristo, somos vencedores. Sí, amén. Porque en las noches, mi hermana, siempre habrá un amanecer. Amén. Gloria al Señor. Y pasamos a nuestro tercera noche. Pasamos a nuestra tercera noche. Ya vimos la noche de la protección, la noche del fracaso. Ahora vamos a ver una noche hermosa. Y yo, como dije al principio, esta historia de Jesús es más hermosa que una noche en el campo, yo diría, una noche en el campo, llena de estrellas, despejada sin una nube. Esta noche es la noche de la salvación. Amén. Y se encuentra en Juan 3. Juan 3. ¿Está bien? 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está Nicodemo, un principal de los fariseos. Él era fariseo, letrado, muy dotado, refinado, muy moral, pero completamente ciego en las cosas espirituales. Nicodemo, un hombre importante. Nicodemo, más bien como fariseos, los fariseos ponían empeño en la observancia de la ley de Moisés, religioso, pero dice, este vino en el versículo 2, este vino a Jesús de noche, no de día, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué le contestó? Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto, nacer otra vez, le llama en la palabra de Dios el nuevo nacimiento,
es necesario nacer otra vez. No en el vientre de nuestra madre, como lo entendió Nicodemo, porque le dijo Nicodemo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, lo humano que tenemos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es que, hermanos, ese nuevo nacimiento es la única manera, el único camino válido para entrar a la presencia del cielo, al reino de los cielos, hermano. La necesidad de ese nuevo nacimiento surge de que el hombre tiene esa incapacidad para entrar allá con el Señor Jesús. El hombre, por muy dotado y refinado, por muy moral que sea, está ciego completamente en las cosas espirituales, como este hombre Nicodemo. El Señor le insiste a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, necesitas ser salvo, necesitas una vida nueva, y solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Amén. Nicodemo nació también, tuvo un nuevo nacimiento en una noche, la más hermosa noche que él haya tenido, hermanos. Él necesitaba, Jesús ya necesitaba venir a este mundo, porque dice su palabra ahí en Isaías 9:2, que el pueblo que andaba en tinieblas vieron gran luz. El pueblo estaba en tinieblas porque no venía Jesús, porque ellos nada más creían en Jesús, pero había idolatría, había poca fe. ¿Sabe por qué? Porque tenían 4 siglos el pueblo de Israel que no tenían palabra de profeta, no tenían quien los guiara bien, más que esos fariseos ciegos, sepulcros blanqueados, que creían nada más en su propia justicia, en el yo. Eso. Entonces, ¿qué les podían dar al pueblo? Nada. Por eso dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de muerte. Hermanos, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Porque el pueblo andaba en tinieblas. Dios se apartó de ellos por causa del tanto pecado. Pero gracias a Dios, vino el Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos más que en el Señor Jesucristo. Y primera a Juan 1:7, aquí lo apunté, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que quizás tú no comprendes muy bien lo que es el nuevo nacimiento, pero mira, aquí en la palabra de Dios nos dice lo que es el nuevo nacimiento. Una nueva vida. Mira, dice ahí en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales cuando anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también, todos nosotros,
anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Y dice también, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate nada más. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente Amén. con Cristo, hermanos, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, Amén. junto a Él, hermanos, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Amén. Dios lo que Él hace por nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, no por medio de sacrificios, hermanos, no por mandas, no porque nos hinquemos de rodillas, hermanos, estamos, ¿cómo dice? Estamos, bueno, no estamos, la gente está vendada, necesitamos un nuevo nacimiento. Amén. En Cristo Jesús. Les voy a contar el testimonio que dio un niño como de 12, 13 años. Mire, yo estaba bueno, si alguien está oyendo este mensaje y es de Betel, ahí en Betel sucedió esto. Bueno, estábamos en un culto de oración, un miércoles, yo estaba dirigiendo ese culto. Era una noche que había mucha lluvia. Entonces, entró de repente una mujer gritando y casi corriendo. Entró desesperada y dice, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Nos quedamos todos en silencio y llegó corriendo hasta donde estaba yo parada, ahí en el púlpito de abajo, y dice, por favor, estoy desesperada. Mi esposo nos dejó hace 5 días, nos dejó sin dinero y ya no va a regresar. Y no tenemos para comer, no hemos comido desde ayer. Y esta noche yo pensaba matar a mis 5 hijos y luego suicidarme yo. Dice, pero en eso recordé que alguien me dijo dónde había un templo y me habló de Jesucristo. Y me vine corriendo hasta acá. Llegó ella, parecía la mamá gallina con 5 pollitos atrás. Llegaron corriendo empapados y los niños temblando así. Y les empezamos a hablar de salvación y oramos por la hermana y sus 5 niñitos y los llevamos a su casa, nos cooperamos ahí, les dimos dinero, les dimos comestibles, en fin, los llevamos a su casa. Y los invitamos al culto del jueves, no fueron, pero los invitamos también al culto del domingo. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que llegan al culto del domingo, ella, sus 5 niñitos y el esposo. Bueno, muy natural todo esto, el Señor contestó, usted podría decir, ¿verdad? Bueno, pero se levanta el niño más grande de haber tenido unos 13 años, luego le seguía uno de 12. Ese niño de 12, por cierto, dotado de una inteligencia tremenda, muy inteligentes sus hijos. Bueno, se para y dice, no es cierto, estoy diciendo otra cosa. Se paró como a los 8 días, no ese mismo día, fueron y nos gozamos de verlos ahí. Y a los 8 días, al domingo siguiente, se para el niño y dice que su hogar había cambiado cuando sus padres se los salvó. Ya Amén. No había pleitos, ya no había gritos. Y dice, es como si viviera ahora en otra casa, en otro lugar. Es como si viviera con otros padres. Todo ha cambiado. Parece como si acabáramos de nacer
todos. Me acordé ahorita cuando estaba haciendo mi predicación de que dijo ese niño, parece que acabamos de nacer. Y los vi hace poco en una fiesta de Betel, los vi hace poco a los hermanos. Los saludé con mucho amor, gracias a Dios, porque esas son vidas que el Señor cambia. Cambian los pensamientos, cambia el modo de ser, cambia el carácter, cambia el vocabulario, cambia la vida con Cristo. Todo cambia por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una nueva vida, es el nuevo nacimiento. Amén. El hombre sin Dios está muerto y necesita nacer de nuevo. El Señor nos dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Esa noche fue una noche maravillosa para Nicodemo, noche de salvación. Y el único capaz de hacer ese cambio radical en la vida, mi hermana, mi hermano, en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno, es el Señor Jesucristo. Hagamos como Nicodemo, una buena decisión, la mejor decisión de su vida. Ser salvos es una necesidad. A veces decimos, qué buena decisión tuve en aceptar ese trabajo. Qué buena decisión tuve, quizá diga algún inconverso, en haber comprado esa de lotería, ¿cómo? Ese billete de lotería, porque me saqué dinero. No, hermanos, esas no son buenas decisiones, ¿verdad? Pero quizás digas tú, tomé una buena decisión porque Dios me dio una buena esposa. Esas sí son buenas decisiones, ¿verdad? Que busques una esposa que piense como tú, que actúe como tú, ¿verdad? Bueno, entonces dije, el hombre sin Dios, hermanos, ¿sabe lo que dice el Señor? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, ay, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¡Qué feo! Un hombre, una persona sin Dios, al desnudo, así al desnudo, eso somos, una podrida llaga. Dice, esas heridas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el aceite sabemos que en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor dijo que si no hay salvación, nunca vamos a ver el cielo, ¿sí? Y tomemos el ejemplo, un herrero transforma toscas varillas en una hermosa ventana, en una hermosa puerta. Un químico, ¿qué hace un químico? Transforma trapos inmundos, trapos sucios, pestilentes, en blanquísimo, fino papel. Pero el Señor Jesús transforma vidas, Amén. Vidas sucias, Sí, vidas gloria a Dios. pestilentes, vidas inmundas, vidas, de veras, yo no sé ni qué palabra usar, vidas, como dice Isaías, podridas, llagas, en una vida limpia, en una vida que no está sucia, ni manchada, ni inservible. Y el Señor convierte esas vidas en algo hermoso, útil. Y este cambio no se debe a nuestra fuerza de voluntad, no se debe a la buena suerte, no se puede decir que porque fue un buen remedio que alguien le dio. Es que si te vas el día 12 de diciembre de rodillas, alcanzas el cielo. Es que si haces aquello y lo otro, no, le pedimos perdón a Dios, le confesamos nuestros pecados, hermanos, y le pedimos que Él entre a nuestro corazón. Y entonces cuando Él entra a nuestra vida, lo confesamos como Señor y Salvador. ¿Y sabe cuál es el resultado de hacer esa decisión de ser salvos?
de ya no estar en esa barca que es tu vida de fracaso. El meollo del asunto es que si tienes a Jesucristo en tu vida y hay un cambio en tu vida, mira, la protección la vas a tener siempre del Señor. El fracaso va a huir de tu vida y se convertirá en un amanecer de victoria. Y tu nombre, siendo tú salvo, teniendo un nuevo nacimiento, tu nombre va a ser escrito Amén. por el Señor Jesucristo en el libro de la vida allá en el cielo. ¿Qué más puedes tener? ¿Qué más puedes desear, hermanos? Una vida con el Señor Jesucristo allá en el cielo. Es lo máximo que podemos desear, tener y alcanzar. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos bendiga y que su palabra no quede vacía. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Que el Señor nos ayude en este día, que el Señor, que todos aquellos que sienten miedo, que están fracasados, encuentren salvación y el Señor va a amparar a todos ellos. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. ¿Qué más podemos desear sino tu presencia en medio de nosotros? ¿Qué más podemos decir? Pedir a esta vida, sino tu presencia, tu consuelo, la guianza de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Porque contigo, con Jesús, todo es hermoso, todo va bien al que obra bien, al que cree en Él. Vienen luchas, sí, vienen luchas, vienen tempestades, nos sentimos fracasados, pero dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores, porque no vamos a dejarnos alcanzar por los pensamientos y los deseos que pone Satanás. Ahí es cuando empieza la derrota, cuando oímos a Satanás, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de tener fe, cuando empezamos a pecar. Ahí está el fracaso, ahí oímos la voz del enemigo y nos tumba y nos echa para abajo, pero aún así tenemos esperanza porque el Señor nos levanta, dice que Él siempre nos ayudará, siempre nos sostendrá y nos levantará, pero confiamos en que Cristo, En el nombre de Jesús. si Dios quiere, cuando muramos, nos vamos con Él. Amén. Y si no morimos, porque el Señor viene antes, cuando venga por su iglesia que la va a arrebatar, nos iremos también con Él. Así es que, Señor, bendice a aquellos que no han hecho una decisión de seguirte. Bendice a aquellos que están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Bendícelos a ellos porque se pueden quedar en el arrebatamiento. Y si mueren, se van al infierno. Satanás es feliz de que todos nos vayamos al infierno. Pero nosotros alzamos pendón en el nombre de Cristo. Alzamos nuestra bandera en señal de triunfo. Y decimos, Jesucristo está con nosotros hasta el fin. Jesucristo nos ayudará, nos salvará, nos guiará hasta su presencia. Esa es la fe del cristiano. Jesucristo con nosotros hasta el final. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea su nombre por siempre. Gloria a ti, Señor. Amén. Aleluya. Que el Señor nos bendiga a todos mis hermanos. Hasta luego.